Hola, ¿qué tal? Merhaba, les doy la bienvenida a mi canal. Este es el cuarto video de las escenas favoritas que seleccioné de Seyran y Ferit. Espero que les gusten. Gracias por acompañarme. De la temporada 2 voy a empezar con esta escena del episodio 64, que es una vez que ya Seyran y Ferit se reconciliaron, que yo esa escena la puse en el tercer video, que ella le cuenta a Ferit todo lo que ella está tratando de ayudar a su padre. Bueno, todos esos, ellos se reconciliaron y están en la noche de Jena de Hatuch, y es como si fuera la previa al casamiento de Hatuch y de Jalis. Entonces Seyran está en la mansión con todas las mujeres arriba en ese festejo especial y tradicional que hacen, que se llama la Noche de Jena, y Ferit está abajo en la mansión con todos los hombres, con música, comiendo, bueno, está. A Ferit le avisan que tiene que salir, entonces él se levanta y sale, y es porque llegó Kaya. Bueno, eso no es lo importante. Pero se estoy poniendo un poco en contexto cuando se da esta escena. Entonces, una vez que entra Ferit a la mansión, vuelve a entrar después de hablar con Kaya, ahí baja Seyran, y ya cuando baja, medio como que se tira como arriba de él y se abrazan, y se da una escena súper linda. Esta escena me la sugirieron mucho que la pusiera en los comentarios, me sugirieron que pusiera esta escena. Yo no la ponía, la verdad, porque no hay mucho quizás para comentar. O sea, es una escena obviamente muy linda de ver, pero no sé si hay tanto que yo pueda decir. Pero sí que algo que me vino a la cabeza con esta escena es que también hay que hablar del director, ¿verdad? Pues yo siempre critico a los guionistas, si bien alabo un montón de escenas muy lindas que han hecho de ellos dos, pero hay mucho que tiene que ver con el director, no con el guionista. Y por supuesto, muchísimo de ellos dos. Yo creo que esta escena, obviamente, hay mucha cosa de ellos dos. Bueno, la recordarán que ella un poco se tira por encima de Ferit, y Ferit la agarra y la pone como contra la pared, y se miman, y como que están los dos como encendidos, digamos. O sea, están en plena etapa de reconciliación y se los ve a los dos encendidos con ganas de estar juntos. Y entonces ahí es cuando, bueno, Ferit entra al ascensor, un ascensor que está ahí en esa casa, y nunca, creo que, no sé si han mostrado muchas escenas que alguien suba por el ascensor. Se supone que para Jalis, pero no han mostrado mucha cosa en el ascensor. Pero bueno, esta es una escena linda usando, digamos, una parte de la escenografía, ¿no? Ese ascensor debe estar en la mansión, efectivamente. Y así que es muy lindo que ellos se meten ahí, se escabullen. O sea, cada uno se escabulle de los lugares que estaban para tener un momento de intimidad. Porque creo, si no me equivoco, que Ferir le dice algo como, bueno, que quiere estar a solas con ella, pero bueno, como que está la situación de que allá arriba está relleno de gente, o no sé qué, y ahí es donde la ponen, la mete en el ascensor a Seirán, y están los dos. Y bueno, después se abre el ascensor y están los dos que se están arreglando la ropa, como que hubieran tenido un momento de intimidad, pero muy divertido, muy lindo. O sea, como muy, si bien es algo como quizás, quiero decir, es como inocente en cómo lo hicieron. O sea, como muy, no es que inocente, como juguetón, y muy linda la escena. Por eso digo que quiero rescatar en este caso al director, porque es el que marca, ¿no? Donde hace, quizás el guionista escribe una escena, pero es el director que dice, no sé cómo funciona exactamente, pero bueno, creo que el director tiene mucho que ver de lo que cómo filma las cosas. Y bueno, y por supuesto siempre volvemos al punto de la complicidad preciosa que hay entre ellos dos, que hace que las escenas sean re naturales, y parecen tan reales. Y creo que en algún punto el saber que ellos fueron pareja, nosotros como que a todos nos tiene medios confundidos, ¿no? Porque a veces decimos, claro, porque son pareja hacen esto, pero capaz que, no sé si exactamente, porque no fueron pareja exactamente toda la serie. Ella al principio de la serie, de hecho, tenía su novio, otro novio. Entonces es como, si no tenemos claro desde cuándo a cuándo fueron pareja, como que todo quizás le decimos, bueno, porque eran novios. Bueno, por eso yo siempre recalco que hay una confianza por ser muy buenos amigos o muy conocidos desde muy chicos, que trabajaron juntos,
o porque también se enamoraron y obviamente eso colabora. Pero digo, quiero decir, pues me parece que le restamos quizás valor a sus actuaciones pensando que como fueron novios todo lo hacían fácil. Yo no creo que todas las escenas lindas de ellos coincidieran con su noviazgo, entonces no hay que quitarles mérito, pero sí creo que definitivamente que ellos se conocían de hace mucho y que tenían confianza y esto hace que tuvieran estas escenas. Así que bueno, es una escena muy linda, muy simpática y tenemos que también ponerla en el lugar que corresponde de que es para la televisión de Turquía. O sea, es de las novelas más, quizás con más erotismo que hemos visto. eh, yo ya creo que el primer video subí las escenas que a mí más me rompieron la cabeza en cuanto a insinuaciones y de erotismo y de contenido sexual implícito para hacer una serie turca. O sea, tenemos que meternos en eso en la cabeza. Que prácticamente en muchas series ni un beso en la boca se dan. Beso hablo como decimos un piquito, ¿no? Apenas hay series que ni se tocan los labios con suerte. Entonces estamos hablando de una serie que ha sucedido de todo entre los protagonistas. O sea, que por más que sea natural y lo veamos como son una pareja joven, o sea, están haciendo escenas lógicas de una pareja joven enamorada, si nos ponemos realmente a pensar que eso salió en la televisión turca, fue realmente de mucho riesgo. Porque sabemos que allá hay un organismo de censura. Entonces lograron, sin ser explícitos, porque esta escena que nada más que se dan unos besitos y se meten en el ascensor y se acomodan la ropa, o sea, no pasó, no vimos nada en realidad, pero con eso que vimos uno se imagina todo o da a entender todo. Que eso es lo que yo a veces en general demando de las series turcas, que nadie pide que se den besos súper apasionados o que se saquen la ropa, pero pueden hacer algo como esto mismo, que dé lugar a la imaginación o den a entender, y con eso ya está. Ellos acá en esta escena no están haciendo nada muy explícito, pero dieron a entender todo, solo con salir arreglándose la ropa, nada más, o sea, no mostraron nada, nadie quedó medio desnudo, o sea, no hubo necesidad de nada de eso. Y eso yo lo que reclamo que las series turcas podrían hacer, porque a veces no hacen ni que para hacer que pasaran la noche juntos, uno tiene que, no sé cómo hacer, porque ni siquiera a veces entran al cuarto, los dos al cuarto. O sea, se puede hacer de tantas maneras, dar a entender algo sin mostrarlo. Y la verdad que esta serie le quiero destacar esto. No sé si es del director, bueno, de la sugerencia de ellos mismos, no sé cómo fue, o capaz que del guión, sí, porque como critico a los guionistas, aunque pasaron varios guionistas, sobre todo que han hecho escenas horribles o lo que sea, o despropósitos de la trama, realmente hay que felicitar que se animaron a hacer este tipo de escenas en una televisión que no es usual que suceda. Bueno, así que esta escena, que tanto me comentaron que les encantaba, le encontré lo que comentar que me interesaba contar. Así que ahora vamos a seguir con otra escena. Ahora elegí esta escena también de la temporada 2 que sucedió en el episodio 69. Obviamente esto fue después del secuestro de Seirán y todo lo que ella sufrió, que ella se está recuperando, pero ahí está el tema también de que ella sabe ahora que está enferma, ¿no? Porque como si no no, como si le hicieran falta calamidades a la pobre Seirán, bueno. Y tiene una escena que también, volvemos, quise rescatar en este video, sobre todo estas escenas como espontáneas de ellos, que se nota que hay mucha cosa de Afra y Mert y quizás no tanto de Seiran y Ferit, que más allá de lo que les escribieron para ellos o de que el director les marcó, se nota que hay cosas que son de ellos. La escena empieza que está medio como que están bailando y Ferit ahí canta y Seiran se ríe, que ahí yo creo que se ríe Afra, porque uno se da cuenta cuando se está riendo el actor, porque es como fuera de, porque él agarra como que bailar un tango, parece, y entonces va para un lado y para otro,
Y esto es porque él le dice, porque ella le dice que termine de hacer eso y él le dice que es porque se está preparando para el casamiento porque supuestamente se van a casar a Vidin con Aishen. Bueno, está. Entonces ella le dice que pare, entonces ahí tienen este diálogo que le dice por qué, y ella le dice porque vamos a ver juntos el amanecer. Entonces Feliz le dice que entonces no se acueste, entonces ella le dice que tienen trabajo, él le dice a Feliz que tiene que trabajar en la mañana, que no pueden no dormir. Entonces Feliz dice, no tengo mucho que hacer, lo resolveré rápido y volveré corriendo a abrazarte. Que entre paréntesis, ¿cuántas veces vimos a Feliz trabajar en la serie, no? Porque, bueno, eso saben que yo tengo esa cuota de maldad que la tengo que poner. Bueno, Serán le dice, bueno, dice, mañana tengo que ir al hospital, entonces Ferid medio que no se molesta, pero dice, se irán, entonces dice, ¿qué pasó? Entonces Ferid le dice, no, no me quieres a tu lado, pero yo quiero ir contigo, no quiero dejarte sola. Entonces Seirán dice que puede ir con Latif, que de paso tiene que hablar algo con él. Entonces Ferid la mira como diciendo, no me mientas, pues, ¿qué tienes que decir? ¿Qué tienes que hacer tú con Latif? Entonces Irán como que suspira, ese suspiro que hacen los turcos que a mí me encanta, que hacen off, off, dice, no me da libertad para nada. Y después le dice, haciendo preguntas, la arruinas todo, tenía una sorpresa. Que yo la verdad que no me acuerdo, o sea, para mí es un invento lo de la sorpresa, porque ella quería ir al hospital sola, pero no sé si después le da una sorpresa, eso no me acuerdo. Pero no importa, ella le dice eso y Ferín no está todavía muy convencido que sea verdad, y le dice sorpresa, y ella le dice sí, pero gracias a ti no puedo ocultarlo. Y él tiene carita así como que no está muy contento, entonces le dice, no estás feliz, estoy hablando de darte una sorpresa, le dice ella. Y Ferín le dice, no, sí, me alegro, dice, acepto la sorpresa. Y dice, pero tú, dice, bajo ninguna circunstancia quieres verme en el hospital, ¿verdad? Y ahí Ceirán suspira y le dice, no, no es así, dice, simplemente no quiero que tengamos ningún recuerdo en el hospital. Entonces, Ferit ahí suspira, no muy convencido, y Ceirán le agarra la cara, entonces dice, mi amor, ¿estás bien? Y ella empieza a hacer eso con el dedo que le hace así en el labio que hace ruido. Por eso digo que esas son cosas que le salen a ellos, entre ellos, porque no creo que el director le dijera hacerle así en el labio, porque de hecho es medio que se... Ferit le dice, ok, está bien, no muy convencido de que ella no quiere que él vaya, y ella pone sus brazos alrededor del cuello, entonces, y canta lo que él cantaba antes, o sea, esa en realidad tararea, y bueno, ahí Ferit sonríe y los dos empiezan como a dar vueltas y sonreír. Pero ya les digo, toda la parte inicial del baile que él hace, que ella, uno la ve a ella y se da cuenta que se está riendo como la actriz de lo que está haciendo él, y esos juegos de Ceirán con la boca de él, y sinceramente todo, estas son las escenas re lindas que tuvieron ellos, que hacen que nos enamoráramos de la pareja, ¿no? Ver esta naturalidad y además un bálsamo entre tanta desgracia que tuvieron estos dos, que la verdad que demasiado sufrimiento. Entonces, cada tanto una escena de estas linda, valió la pena. Y ahora que yo la volví a ver, la verdad que dije, ay, qué lindo, ¿no? Qué lindo sería volver a verlos trabajar juntos. Pero bueno, por ahora tenemos que seguir en este, en este plan de recordarlos en estas escenas. Bueno, seguimos en la temporada 2, pero elegí esta escena del episodio 71, con el mismo criterio de elegir escenas espontáneas y lindas que sucedieron entre ellos dos. Y bueno, acá en contexto fue ese día que había pasado todo esto de que Esme descubrió que Casim estaba con la madre de Pelín. Bueno, no sé si fue exactamente ese día, pero ella los enfrenta y le termina pegando y termina cayendo y terminan hospitalizando a la mamá de Pelín. Y que Casim llama a Ferit y Ferit sale en ayuda y todo eso. Bueno, Seiran se enteró ya de todo y le recrimina a Ferit que él haya ido
al hospital sin decirle nada. Ella se enteró todo después, como que Ferit salió a ayudar. Ella dice como que salió a ayudar a Pelín y a la madre. Ella tampoco como celosa también, digámoslo. Y bueno, y ahí tienen una discusión que él le dice que todo lo hace para que ella esté tranquila, que si no se lo dijo no fue por mal. Ella le dice, ¿por qué no me lo contaste a mí primero? Y él le dice, ¿no será porque estaba pensando en ti? Entonces Seiran sarcástica le dice, sí, ocultarme algo suele significar pensar en mí. Tienes razón, le dice ella sarcásticamente. Entonces Ferit le dice, uy, voy a enloquecer. Dice, te juro que me volverás loco. Dice, no entiendo por qué haces esto. No puedo entenderte. Dice, ¿por qué crees que estoy haciendo todo esto? Hago lo que tengo que hacer, estoy haciendo lo mejor que puedo. Dice, puede que haya ido al hospital por tu bien, por nuestro propio bien. Entonces se dirán que tiene la mirada baja. Dice, papá, mamá y todos los demás, dice, a veces yo tampoco sé qué hacer, Ferit, dice, no sé qué decir. Entonces ahí Ferit es cuando se sienta en el suelo y suspira y le dice, a veces se irán, a veces. Entonces ella le dice, Ferit, como diciendo que no se burle, y Ferit dice, a veces yo, dice, me vuelvo loco, Seirán, siento que mi cerebro va a explotar, te juro que me estás volviendo loco. Entonces Seirán asiente, pero está con la mirada medio triste y ella le dice, y tú a mí, como que la va a volver loca ella también. Entonces Feli dice, yo a ti. Entonces se ríe y dice, pero yo qué he hecho. Dice, durante un tiempo he sido como un gato doméstico, vengo cuando quieres, hago lo que quieres. Ahí Seirán se ríe y le dice, bien hecho, sé siempre así, eres más lindo. Entonces Feli se levanta y le dice, tú lo pediste. Entonces le empieza a hacer cosquillas y le dice, te mostraré lo lindo que puedo ser, no me enloquezca. Bueno, le hace cosquillas. Seira le pide que no siga, entonces él la levanta del sillón, ella pasa sus brazos por alrededor de su cuello, bueno, se dan besos y ella le pone como la cara, como la nariz así en el cuello, que él medio que se ríe, medio sorprendido, o sea, esta escena es otra que tiene muchas cositas chicas que me da la sensación que son totalmente espontáneas y decisiones de ellos. Y bueno, ahí Ferit le dice, tengo una última petición para ti, por favor, sin mi consentimiento no salgas de esta casa. Entonces Seiran lo empieza como a picotear con la nariz. Ella siempre le hace eso, que le pone la nariz con su nariz y le hace así. Bueno, pero él quiere seguir con el texto que está diciendo, pero a uno lo ve que se está medio riendo porque ella le está haciendo todo el tiempo con, con la nariz así. Y él medio que se ríe como que trata de que tiene que seguir, entonces bueno, entonces le dice, no lo hagas, le dice, bueno, ahí sigue con lo que tiene que decir, dice, cuando salgas, házmelo saber, cuando te vas así me vuelvo loco. ¿Qué hace? Ella le hace de nuevo ese gesto con la cabeza y con la nariz y le pega bastante fuerte en la pera y él se ríe, que volvemos al punto, que es Mert el que se ríe, porque tanto es obvio que ella le pegó fuerte y él se ríe porque fue como un golpetazo que ella le dio. Y ella sigue con el texto y se pone seria, dice, está bien, dice, bueno, ahora te digo que mañana mi hermana y yo iremos a la psiquiatra. Entonces Ferit le dice, muy bien, de esa manera me lo tienes que decir. Entonces se dan besos así, entonces Ferit le dice, están como mimosos y Ferit le dice, déjame que yo te dé el tratamiento que necesitas, o sea, obviamente sarcásticamente, o con doble intención. Y entonces los dos se ríen, y Ferit le hace una guiñada y le dice, gratis, con una guiñada pícaro, ¿no? Le dice gratis, entonces se dan besos y están así como yendo cerca de la cama. Entonces Ferit le dice, ven aquí, le dice, y como que la está llevando a la cama, y dice, Ferit solía ser psicólogo, dice él, hablando de él mismo, riéndose, entonces Irán ahí le empuja la cara, riéndose, y bueno, y se dejan caer a la cama, y bueno,
ahí él le dice cosas que no dicen, no traducen, pero es bien como que le está, o sea, le dice cosas lindas como que ellos de ahí fueron a tener un momento íntimo, así que bueno, por suerte, esta es otra escena que me gustó mucho por eso, por la espontaneidad y porque demuestra el vínculo de confianza de ellos dos para hacer cosas, que no creo que estén escritas o que le hubiera dicho al director, con la nariz hacele así, tocale acá y tú reíte, o sea, no tiene sentido. Evidentemente yo creo que ellos tenían libertad y salían cosas preciosas. Por eso es una pareja que se extraña mucho, ¿verdad? Por esa confianza y cosas tan lindas fuera del acartonamiento quizás de un guión, así que bueno, es una escena que me gustó mucho por eso, por lo espontánea. Bueno, aquí elegí unas escenas de ellos dos, en realidad es una escena, digo, que tiene su desarrollo en varios momentos, en el episodio 77, y la verdad que me sorprendí a mí misma encontrar esta escena porque yo siempre anoto las escenas que más me gustaron, me guío por mi memoria emotiva más que nada, porque sé que si yo las recuerdo tanto, pero la verdad que esta escena de la temporada 13 a mí me gustó mucho, no es de las escenas espontáneas de ellos, creo que esto es una escena guionada, o sea que ellos dicen la letra, no es como estas otras que puse, pero muy linda escena, porque es después que ellos ya se reencontraron, o sea, cuando ya pasó esa etapa fea de que ella está con Sinan y que se casó, bueno, y él con Diyar, toda esa parte que a ninguno nos gustó, creo que hicieron un montón de cosas lindas de coqueteo de ellos dos. Eso, la verdad, tengo que reconocer que esa parte de la temporada 3 no del principio a principio, pero cuando ellos ya se reencontraron y ahí vuelve como un coqueteo, o que ellos empiezan a sentir cosas el uno por el otro, o a revivir todo lo que sentían, estuvo lindo porque sinceramente nosotros no vimos esto porque la serie empezó por un casamiento forzado. O sea que no, esa parte como que dijéramos como que recién se conocen y se están como gustando recién. Creo que eso un poco lo hicieron en la temporada 3, en estos capítulos, la verdad que me gustaron. Ya saqué un montón de escenas, un montón, no tanto un montón, pero saqué varias de los otros videos que hice y elegí esta porque es el primer contacto de ellos dos más, que se saludan con un beso. O sea, quizás es como muy tonto para otras escenas quizás más jugadas o de más cercanía de ellos dos, pero es el primer contacto cerca que los dos les tiembla todo, ¿no? Desde su reencuentro. Bueno, la escena empieza cuando Ferit le había ofrecido ser. Perdón, la escena empieza que está Ferit reunido con esos socios que quieren poner plata en la compañía, que Seiran ya le había dado los dibujos a Abidin porque Ferit no estaba pudiendo dibujar, y bueno, presentó los dibujos, les encantó, y Ferit reconoció que no eran de él, que eran de Seiran, que era de su ex esposo, o sea que esta gente sabe todo esto. Y bueno, Ferit le había ofrecido a Seiran ser su socio y Seiran no quiso, básicamente porque no quería estar cerca de él, porque sabemos que ya había temblado todo cuando lo había visto. Entonces Ferit va a la reunión solo, pero ¿qué pasa? La gente le dice, no, dice, nosotros queremos a Seiran. Y como que dicen, no, que Felipe está solo para ese acuerdo, y se escuchan unos pasos y entra Seiran y Seiran dice, él no está solo. Y ahí, bueno, Felipe la mira y se queda sorprendido y sonríe. O sea, re linda, esa parte fue preciosa. Este, bueno, entonces cuando van a firmar, bueno, ahí tiene esa charla, cuando van a firmar el contrato, ahí están los dos firmando y hay un flashback que yo ya dijo, que yo ya he dicho, los flashbacks en realidad no está claro, no es que significa que los dos pensaron en eso, pero un poco darían a entender que ver que les dan un libro a firmar a cada uno, que se trata de la sociedad, pero es muy parecido a una escena de un casamiento.
Entonces aparece esta escena de cuando ellos se casaron, cuando quisieron casarse, o sea, de la segunda temporada. Entonces aparece cuando están firmando y muestran esta cosa que, a margen de estas escenas, que es lindo que esa costumbre, esa tradición de que la novia pisa al novio, que yo la primera vez que lo vi, bueno, en casi todas las series turcas si hay un casamiento lo hacen, que en realidad se supone que el que pisa primero va a ser el que mande en la relación. Pero yo en todos los casos, en todo lo que vi, la que pisa es la mujer, y de hecho también otra cosa interesante de esta tradición es que en la suela anotan los nombres de las mujeres solteras de la familia o amigas, y se supone que eso, o sea, anotan en la suela, o sea, todo eso es la tradición, y bueno, y generalmente la novia es la primera que pisa al novio, como para dejar claro que la que va a mandar es ella en la relación. Bueno, todo esto se ve en esta escena, ahora vuelven a la situación que están ahí en la reunión. Entonces, cuando Ferin nota que ella tiene un anillo con una piedra azul, que se la regaló en el capítulo anterior, no sé, o se la había regalado Sinan, pero Ferin la ve, le dice, dije que tu color era rojo, y dice, y fuiste a comprar azul, qué testaruda eres. Entonces, Seiran medio que sonríe y le dice, me lo regaló Sinan, perdón, me lo regaló Sinan. Entonces Ferit se ríe de forma burlona y dice, ¿estás segura que te conoce? Porque se acuerdan que yo esa escena ya la puse en otro video, que ellos habían tenido un encuentro con el tema de los dibujos, donde cuando estaban pintando, haciendo una joya, Ferid le dice qué piedra hacemos y él le dice tiene que ser roja porque tú eres roja, y le dice porque tú eres fuego, tú eres, y la empieza a describir como que el rojo, ella es rojo, y que fue una escena bastante como, si bien no decían nada, Seiran se empezó como a conmover con las cosas que él decía de ella, que tú eres pasión, tú eres fuego, tú no sé qué, todo eso le había dicho él, y cuando la ve con una piedra azul le dice, eres testaruda, pero ella le dice que se lo regaló Sinan, entonces él le dice, ¿estás segura de que te conoce? Bueno, está, ella medio que, pero él fue bastante burlón, estuvo muy bien en lo que dijo. Y bueno, después ya termina, bueno, termina la reunión, esa parte no interesa, yo quiero ir a las escenas de shows, entonces ella está sentada afuera del edificio y está suspirando y diciendo qué hice, cómo se lo digo a Sinan, porque recuerden que ella fue ahí con un impulso cuando se entera de que Sinan le mintió y Sinan no se quiere mudar, que ella estaba buscando una casa, encontró una casa y Sinan inventó de que le habían avisado que estaba roto los caños, y en realidad él no quería mudarse porque su mamá no quería. Cuando Seiran descubre esto, es que ella se enoja y ahí donde decide, como diciendo, bueno, me mentiste, yo me voy a asociar con Ferit, o sea, ya está. Pero cuando después que lo hizo, Seiran está sola en el banco, ahí llega Ferit y le dice, ¿qué tal, socia? Él está todo así como medio haciéndose un poco como el confianzudo, ¿no? Porque en realidad se han visto, pero bueno, tampoco tanto como para, él se hace como el relajado, quiero decir. Entonces le dice, se sienta, le da un café que trajo y le dice, por qué estás molesta? Entonces Seiran dice, no, no lo estoy, y abre una sonrisa re amplia, o sea, re fingida, ¿no? Entonces Feliz se ríe y le dice, no te he olvidado en estos años. Entonces Seiran hace así, lo mira, porque parecía como casi una declaración, ¿no? Y Ferida aclara, dice, es decir, puedo ver por tu cara lo que estás pensando. Entonces Seiran le dice, ¿leíste mi mente? Y dice Ferit, aunque perdí la práctica, dice, sé un poco. Le pregunta, ¿qué pasó? Dice, el aceiro que conozco, recuerden que él, que eso nunca lo tradujeron al español, nunca en el doblaje, por lo pronto no está, creo, ¿no? Creo que sí o no. Ahora me hizo dudar, que él le dice Seiro.
La Seiro que conozco no cambiaría de opinión tan fácilmente si no hubiera sucedido algo. Y ahí Seirán recuerda esta conversación con el agente de bienes raíces que le dice, no, dice yo, o sea, que hablando con él se da cuenta que Sinan le mintió. Pero ¿qué pasa además? Que esto yo no me acordaba. Cuando ella corta y habla con Sinan y Sinan sigue la mentira, esa es la noche creo que la madre les regala para que tengan su noche de bodas, porque él le dice, no puedo más de pensar que hoy de noche vamos a estar juntos, no sé qué, que va a ser nuestra primera noche juntos, y ella se pone muy nerviosa y ahí es donde toma un taxi y va a la reunión. O sea que ahora esa parte yo no me acordaba tanto, que ella se va enojada porque yo me acordaba de que se iba enojada porque Sinan le mintió con la casa, pero no recordaba que, que también él estaba insistente y muy así, como muy entusiasmado con pasar la noche juntos. Yo no sé si eso también tuvo que ver como que ella saliera corriendo. Pero termina el recuerdo de todo esto y le miente a Ferit y le dice, como te dije, me gusta mucho dibujar y tú insististe tanto que consideré que funcionaría, le dice ella. Feliz le pregunta qué opina Sinan y ella dice que Sinan no sabe, dice, tomó una decisión rápida, como que se decidió, lo decidió como que no le dijo, pues, hace también un poco como la superada, ¿no? Entonces Feliz se sorprende y le dice que a Sinan lo va a enojar cuando se entere saber eso. Y Sinan dice, como sea, Ferichim, que es otra cosa que no traducen tampoco, que es una forma cariñosa y como un diminutivo de Ferit, que en español no sé cómo sería. O sea que los dos se están tratando con sus formas cariñosas, ¿no? Si bien hacía mucho que no se veían. Este, Ferit le dice, no me dejarás más tarde diciendo que Sinan está en contra, ¿no? Entonces Seirán le dice, no tienes de qué preocuparte, tú me conoces, si me decido por algo, eso es todo, o sea, ya está. Y le pregunta, Seirán le pregunta a Ferit si Diyar no se molestará con esa sociedad. Y Ferit dice, Diyar no es como Sinan. Bueno, ahí tenemos a Diyar que escucha esto, que llegó. Pero bueno, yo me voy a remitir a la escena de ellos dos, de Ferit y Sinan, que es lo que estamos haciendo acá. Ferit agrega, no estamos casados, así que estoy tranquilo. Entonces Seiran ahí le pregunta, ¿no planeas casarte? Ella se hace como la casual de que están conversando, pero ella en realidad quiere saber. Se da cuenta que quiere. O sea, los dos están sacando información como muy importante, pero se hacen como que es una charla casual. Entonces Feli dice, ¿qué? Dice, y Seiran le dice, casarte. Y Feli dice, no, hermanita, habla Jim, le dice que ahí Irán le pone cara con unos ojos como diciendo, ¿de dónde me decís hermanita? O sea, ¿qué quiero decir? Eso ahí ya pone cara rara, porque ya más que es como, ahí es como que él puso como somos re casual, somos re como amigotes, ¿no? Al decirle a hermanita. Que en realidad habla, es hermana mayor, pero no, es como decir, sí, creo que es como decirle hermanito, querida hermana, pero relacionado a hermana mayor, pero no es una forma quiero decir, que él le dijera eso, de hecho la cara de ella es súper extrañada. Entonces Ferita ahí le dice, dice que ya fue suficiente para él con el matrimonio, ya se casó 2 veces, dice, y para lidiar no es importante. Entonces Seiran le dice, pero no querías tener hijos. Entonces Feliz le dice, hijos, los quería de ti. Y ahí cuando dice eso, a Seiran como que se le cayeron las medias por hablar, por ser correcta. Y la mirada de ella es brutal, qué bien que está. Los dos están bárbaros acá, pero la mirada de ella, porque es muy sutil, eso es lo que es un buen actor, ¿no? Porque es muy sutil el cambio en los ojos, del brillito en los ojos de cuando escucha eso, pero Ferit como que tiene la necesidad de aclarar, dice, quiero decir, dice, es lo que quería el Ferit que estaba casado contigo, he cambiado mucho. Pero Seiran no lo mira y tiene los ojos como llenos de lágrimas, o sea,
como que eso que dijo él, los hijos contigo, eso la movilizó muchísimo, ¿no? Entonces después Ferita agrega, después de decir que cambió mucho, y dice como tú. Este, entonces, a ver, dice Seirán, eso es lo que tú dices, pero ¿qué pasa con Diyar? Quizás ella quiere. Entonces Ferit dice, no, no, ella me conoce. Dice, ella sabe que no quiero casarme ni tener hijos. Si ella lo quisiera, no perdería el tiempo conmigo. Y ahí tenemos a Diyar que está medio llorando, escuchando todo eso. Bueno, ahí Seiran le dice, como sea, dice, algo, le dice que le quede claro que ella va a dibujar por su cuenta, como que no va a dibujar con él, como que le pone ahí los puntos en cuanto a los términos de su sociedad, de que esa distancia. Entonces Feri le dice, dice que está bien, dice, pero por favor ven al atelier mañana, así hablamos de lo que quieren, los que quieren estas personas, o sea, esos socios que quieren de nosotros, de la marca, no sé qué, como que la trata de convencer de reunirse porque tienen que hablar de lo que van a hacer, que sería lógico, ¿no? Le dice, ¿te parece bien? Entonces Seinal le dice, solo esta vez, Felit, por favor. Y cuando hace eso, levanta como la mano, le hace como un gesto, como diciendo, solo esta vez, y como que es la mano donde tiene el anillo. Entonces Ferit hace así con la cabeza y dice, deja de mostrarme tu anillo con piedra azul, le dice, ¿no? Como quejándose. Entonces Seinal le dice, ¿qué tiene? Dice, es lindo. Entonces Ferit dice, ¿qué tiene de lindo? Entonces Seiran le empieza a explicar, tiene este detalle acá que es muy elegante, como de todo el anillo, ¿no? Y la piedra que es un zafiro, no sé qué. Entonces Ferit dice, no está mal, pero... Y los dos al mismo tiempo dicen, es muy azul. O sea, a los dos les sale, entonces cuando a los dos les sale esa frase, se ríen, y se miran, o sea, se miran y como con complicidad. La verdad que como esta escena, ya digo, no es de las espontáneas, pero si bien es una escena guionada, esa chispa que hay entre ellos dos, o igual, o los buenos actores que son de las miraditas, de los cambios del brillo en los ojos, de... No, no, de verdad que es precioso verlos, ¿no? Entonces Seiran dice, bueno, dice, Seiro se va. Entonces se levanta para irse, entonces Feliz se levanta y le dice, está bien, dice, vete, gracias por tu ayuda, y le extiende la mano, ¿no? Para darle la mano. Entonces le dice algo así como, porque no estoy segura que dijo esto, es bueno que existas. Entonces ella mira la mano y ahí arranca la canción que canta él, Fertina, que ya se ve que seguro la conocen, que es preciosa, una canción muy linda que canta Mert, no, no Ferit, ¿no? Mert, que la ponen en muchos momentos, a veces la ponen sin letra, ponen solo la música en ciertos momentos de ellos dos, acá lo ponen a él cantando. Es una escena, toda esta parte ya que no hablan acá, pero es preciosa, por eso digo, también hay que reconocerle al director. Ella le da la mano, se miran, entonces él se acerca para darle un beso, todo como, no es en cámara lenta, pero es como si fuera en cámara lenta, porque es todo, que es lo que yo dije al principio, que esta es la primera vez que se acercan tanto, desde que se volvieron a ver. Entonces él le va a dar un beso, entonces se acerca como a una mejilla. Entonces ahí lo muestran los ojos de él y después la enfocan a ella, los ojos de ella, como ella cierra los ojos. Después le va a dar beso en otra mejilla porque ellos se dan dos besos. Entonces toda esta como esto que sucede lentamente y se ven los ojos de los dos con ese pequeño contacto que es nada más que, quiero decir, ni siquiera llega como que a tocar los labios, ¿no? Y son dos besos, pero los dos agarrados de la mano, como la tensión que hay, como creo que hasta la emoción de ese contacto, lo que transmiten ellos dos. Entonces, bueno, Seiran le dice hasta luego, ella se va vemos que cuando ella se va está totalmente perturbada, no, conmocionada, porque bueno, es
es la primera vez que vuelven a tener, de estar tan cerca. Y evidentemente que ese amor que se tenían sigue estando firme, ¿no? Entonces la enfocan a ella yéndose, que se la ve totalmente perturbada, y después está él de lejos, que no entiendo por qué está en esa pose, parado en esa pose, y eso no lo entendí, la verdad, una pose que no sé, rara, pero no importa, lo enfocan a él y después lo enfocan como en primer plano donde él hace como un suspiro, como, como que no sé si es que tuvo que contenerse o sea, todo lo movilizados que quedaran los dos y si bien el diálogo fue medio, bueno, ella, sobre todo ella, fue la que más quiso meterse en lo que él quería, ¿no? En un montón de cosas que él no fue tan a fondo, pero evidentemente, después de todo el tiempo que estuvieron separados, como que ese contacto, no, nada más. Y vuelvo al punto, lo lindo que se puedan hacer escenas sin nada más con de buen gusto, buenos actores, un buen director, buena música, y ya está. No se dieron un beso en la boca, pero esa escena transmitió tanto, este, que la verdad que fue un placer ver esta escena, como dijo, repito, que no era quizás espontánea en las reacciones de los dos, pero fue maravillosamente actuada y transmitieron un montón. Bueno, llego al final de este video número 4 de las escenas favoritas de Seiran y Ferit. No sé si voy a hacer otro video. Veré porque quiero poner escenas que realmente me encanten y a ustedes también. O sea, estoy haciendo un mix de cosas que me gustan a mí y a ustedes. Vamos a ver. Pero lo importante es que tenemos por suerte mucho material, aunque sea de la única serie que trabajaron ellos dos, tenemos cosas muy lindas que hicieron. Hay que reconocérselos también a los guionistas que tanto criticamos y directores, productores, que la verdad que yo a raíz del video que hice enojada por la temporada 3 también me escribieron muchísimo, creo que es el video que tengo más comentarios de la indignación de todo el mundo cuando en su momento lo viera más fresco porque yo lo había visto en el cable recién, había visto digamos, lo que había pasado, me había enterado bien, y ahora que sigo viendo doblada al español finalmente, o sea, estoy viendo la temporada 3 porque quiero saber bien qué sucede. Y si bien pasó toda esta parte espantosa de esa escena y todo eso, y ellos están como volviendo a reencontrarse en el medio de todos los problemas que hay familiares, por supuesto, está tan fría la relación de ellos dos o lo que hicieron con ellos dos, que la verdad que ayer pensaba en eso, cuando digo, hoy voy a hacer un video de escenas lindas de ellos dos, de tanta cercanía y tanta cosa que sin tocarse igual tanta complicidad y están haciendo unas escenas que los dos parecen que no sé si hermanos, primos, o sea, no están poniendo una escena romántica, nada. Si bien ya pasó esto espantoso, podrían tratar de revertirlo, ese horror de lo que hicieron, de Suna y Ferid, con hacer cosas lindas entre entre Seiran y Ferid. Pero no, o sea, por eso digo, el horror de que el último beso romántico de esta serie en la boca fue entre Ferit y Suna. ¿Entienden eso? ¿Entienden la locura que hicieron? De que esa es la última imagen de Ferit besando en la boca a alguien, es a su cuñada y no a Seirán. No hicieron más escenas de ellos. Y ya les digo, los estoy viendo ahora que están supuestamente mejor y parecen le falta, no sé, pegarse como dos hermanos, o sea, una frialdad. Y muchos me dijeron, me insisten en que esta etapa ellos estaban separados como pareja. Yo igual no puedo creerlo, digo, no puedo creerlo, porque no puedo creerlo, digo, no sé, primero que no sabemos exactamente cuándo dejaron. Yo insisto que hay una imagen de Mert y Afra volviendo de un viaje en la etapa que él tenía la barba cuando él estaba conflictuado en la temporada 3. Él tenía esa barba muy crecida de eso, ¿no? No que fue de vacaciones y vino con barba.
se fueron en la época, o sea, ellos estaban juntos románticamente, evidentemente, durante la filmación de estas escenas, de hecho cuando filmó esto con de Zuna, o sea, en ese proceso ellos volvieron de un viaje solos. No sé cuándo cortaron, pero no puedo creer que sean tan poco profesionales de que hicieron esta cosa fría entre ellos dos porque no se habían dejado, no lo puedo creer, o sea, dos profesionales como son, si ya aceptaron hacer una tercera temporada, yo para mí más es cosa de los guionistas. Capaz que fue tan terrible lo que hicieron con Zuna que como que a él no lo ponen tocando a nadie, o sea, no sé, es muy raro, porque ni se habrá, no sé, esto es muy reciente, igual yo sé que después se abrazan y todo, y se dan besos en la mejilla, pero digo, como que hubo una cosa al revés, yo creo que para sacarnos de la cabeza la imagen inmunda de lo que hicieron de Ferit y Zuna, tendrán que haber escrito 800 escenas románticas de ellos dos, o insinuar, repito, póngale que ellos no se llevaban bien en la vida real. Póngale que no se querían besar en la boca, cosa que me parece ridículo porque son actores profesionales. Pero hagan, inventen de que entran al cuarto y ponen cara a los dos pigues, así como carita, y entran al cuarto como que suponemos que ellos están juntos. O sea, hay mil formas, de hecho ya lo ha demostrado, que hay mil formas de hacer y no pasó nada. La escena del ascensor que describí. Póngale que ellos en la vida real estaban peleados. En la tercera temporada, que todo es espantoso porque supuestamente dicen que es porque ellos estaban peleados. Podían hacer esa escena que apenas se tocan y es pura cosa de ropa y ya nos dejaban contentos de, ¿entienden? O sea, no era necesario que se besaran para mostrar algo más lindo de ellos dos, pero esta frialdad que están mostrando es horrible. No, o sea, la verdad lo que hicieron, bueno, está. Ya hice un video de eso, no me quiero explayar sobre eso porque este video es para recordar escenas lindas de ellos dos, que por suerte hay muchas y siguen habiendo. Y bueno, y veré si hago un quinto video o no. Si quieren, síganme proponiendo. Algunas escenas que me proponen no es que yo no las quiera poner o porque por nada en particular. A veces me sugieren no escenas, sino situaciones cortitas, ¿no? O que él puso una cara así en tal parte. Y bueno, y yo para hacer el video necesito como una escena, digo, donde haya un diálogo, o sea, para poder comentar y explayarme, digamos. Necesito algo más que una cosita chica que haya hecho alguno de los dos. Pero los leo a todos y trato bueno, de conformar mi gusto con el de ustedes. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme. Te agradezco que me des un me gusta o like, que eso ayuda a que YouTube me siga sugiriendo. Que se suscriban si quieren, que es gratis, es importante, es gratis. Y sobre todo que me dejen los comentarios, opiniones, dudas o si opinan distinto a mí también que me lo digan, con respeto, está todo bárbaro. Pero coméntenme, que me encanta, que saben que yo apenas puedo contesto. Así que muchas gracias, nos vemos, guruyurus.